En una comida familiar, a mi hijo se le ocurrió presentarme así. Esta es mi madre, sin títulos ni planes, solo alguien que nunca creció. Todos rieron. No reaccioné, simplemente levanté mis copas y dije, salud, esta será la última vez que participo en esta conversación. Salí de la sala y el ambiente se volvió denso. Soy doña Elena y a lo largo de mi vida he aprendido que ser madre es uno de los mayores retos que podemos afrontar. Hoy, a mis 68 años, me doy cuenta de que no existe una fórmula mágica para criar hijos, y que los errores que cometemos, así como las decisiones difíciles, son parte de nuestro camino. Sin embargo, la situación que viví aquel domingo en el almuerzo familiar fue uno de los momentos más difíciles que he vivido, y fue allí donde comprendí que la vida tiene sus altibajos, y que el amor de una madre a menudo es malinterpretado. Era un domingo típico, de esos días en que todos nos reunimos para un buen almuerzo, entre risas y animada conversación. Preparé un plato sencillo, pero lleno de cariño. Mi hija María y mi hijo Lucas, con sus familias, venían de visita. Como familia, siempre nos hemos reunido para las fiestas y otras ocasiones especiales. Incluso con las apretadas agendas de trabajo de todos, siempre me he esforzado por mantener esta tradición. Siempre he sido una mujer sencilla que luchó por cada logro, pero que, con los años, se ha enorgullecido de las pequeñas victorias. No tengo muchas posesiones materiales que dejar, pero mi mayor satisfacción siempre ha sido ver a mis hijos bien. Después de todo, ellos eran la razón por la que me levantaba cada día a trabajar, para asegurarles la mejor vida posible. El ambiente era acogedor. El aroma de la comida inundaba la casa y me sentía agradecido por otro día con mi familia. Pero algo en esa tarde se sentía diferente. Lo que debería haber sido una reunión alegre se convirtió rápidamente en algo inesperado. Cuando todos estuvieron sentados a la mesa, Lucas se puso de pie. Siempre había sido el más extrovertido, el que amaba bromear y llamar la atención. Siempre me encantó su sentido del humor, pero en ese momento sentí que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría la dinámica de nuestra relación. Él sonrió y en un tono un tanto burlón comenzó a hablar. «Esa es mi madre», dijo, señalándome. Sin títulos, sin planes, solo alguien que nunca maduró. Había algo en sus ojos que no pude entender. Al principio pensé que era una broma, pero al mirar a los demás en la mesa, me di cuenta de que todos se reían, como si fuera una broma inocente. Todos se divertían, mientras yo estaba allí, con un nudo en el estómago, sin entender qué pasaba. Me quedé paralizada. No pude reaccionar. Me miró como si hubiera dicho la cosa más graciosa del mundo, pero por dentro solo sentía dolor. Esa frase, dicha con tanta ligereza, fue como una cuchillada en mi corazón. Yo, que siempre lo había dado todo por mis hijos, siempre los había apoyado, siempre había sido la fuerza que mantenía unido nuestro hogar, ahora me encontraba siendo ridiculizada delante de todos. Una parte de mí quería gritar, quería preguntar por qué había hecho eso, pero otra parte sabía que, en ese momento, no serviría de nada. La risa era tan fuerte que parecía llenar toda la habitación. Miré a mi hija María y ella simplemente evitó mi mirada. No dijo nada. Los nietos se rieron sin entender del todo, y mi nuera simplemente observaba, sin saber si reír o intentar detener la situación. Estaba allí, sin saber cómo reaccionar. El dolor y la vergüenza que sentí en ese momento eran insoportables. Siempre me he sentido orgullosa de ser una mujer sencilla, pero que nunca dejó de luchar por lo que creía. Siempre he trabajado, he cuidado de todos, y en momentos así me preguntaba si realmente había valido la pena. Tras unos minutos de silencio sepulcral, durante los cuales todos siguieron hablando con normalidad, simplemente me levanté de la mesa. Ya no soportaba esa atmósfera. No quería que mi dolor se convirtiera en una escena dramática, pero tampoco quería seguir sometiéndome a esa falta de respeto. Tomé mi vaso, miré a todos en la mesa y con una calma que ni siquiera sabía que poseía, dije: «Saludos. Esta será la última vez que participe en esta conversación». Salí de la habitación sin mirar atrás. El sonido de mi partida fue como un trueno que rompió la levedad de la situación. Lo que se suponía que sería una simple reunión familiar se había convertido en una separación emocional. Necesitaba tiempo, necesitaba entender qué había pasado, necesitaba entender por qué mi propio hijo me trataba así.
Fui a mi habitación, me senté en la cama y guardé silencio un buen rato. El dolor era profundo. Las palabras de Lucas resonaban en mi cabeza y me preguntaba, ¿de verdad me ve así? ¿Como alguien que nunca maduró? Mi vida se construyó con tanto esfuerzo, con tanto amor. ¿Cómo pudo decir algo así? ¿Cómo pudo burlarse de mí delante de todos? Sabía que, por difícil que fuera, necesitaba afrontar esta situación. Necesitaba comprender lo que había sucedido. La ira que sentí en ese momento no era por él, sino por mí misma, por haber permitido que me trataran así. La noche transcurrió lentamente y con el tiempo empecé a ver las cosas de otra manera. Sabía que mi relación con Lucas nunca volvería a ser la misma, pero una parte de mí estaba segura de que algo tenía que cambiar. No se trataba de venganza ni de luchar por el reconocimiento. Se trataba de dignidad, respeto y, sobre todo, de no dejar que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me arrebatara el valor que sabía que tenía. No sabía qué vendría después, pero estaba decidido a no dejar que esa situación me definiera. Ese almuerzo familiar fue un punto de inflexión en mi vida. El comentario de mi hijo Lucas resonó en mi mente toda la noche. Sabía que no podía dejar esa situación sin respuesta. No se trataba de discutir quién tenía razón o no, sino de reafirmarme como persona, como madre y como mujer. A medida que crecemos, aprendemos que las palabras tienen poder, pero también sabemos que, más importante que las palabras, son las acciones las que definen quiénes somos. Sabía que era el momento de tomar una decisión. No podía permitir que el comportamiento de mi hijo me humillara una vez más. No es que lo hubiera hecho intencionalmente, pero sus palabras revelaban algo que me molestaba profundamente. No me veía como una mujer que hacía lo mejor que podía por él. Ya no quería ser la figura que permanecía en silencio, esperando la aprobación de los demás. Esa noche me quedé en la cama con una sensación de vacío, pero también con una renovada concentración. Sabía que tenía algo que hacer. La situación exigía que tuviera el coraje de afrontar mis propios sentimientos y, aún más importante, que tuviera el coraje de decir lo que realmente pensaba, sin importar lo que pensaran los demás. Al día siguiente, me desperté temprano. Los rayos del sol entraban a raudales por la ventana y me sentía diferente, con más determinación. Mientras tomaba mi café, pensé en todo lo que había pasado y al mismo tiempo empecé a preguntarme, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Sabía que la conversación con Lucas no sería fácil, pero era necesaria. Sus palabras me habían dolido, y lo peor era que parecía tan tranquilo, como si no hubiera hecho nada malo. Necesitaba entender que lo que había dicho no era solo una broma. Era una herida profunda, y, como madre, no podía permitir que lo considerara algo insignificante. Para la siguiente comida, todos estaban en casa menos Lucas. Él se había ido a trabajar, y eso me dio el tiempo necesario para reflexionar más. Sabía que se acercaba la hora de hablar, y no quería hacerlo con enojo ni frustración. Quería que fuera una conversación clara, donde ambos pudiéramos expresar nuestros puntos de vista y comprender lo sucedido. María, mi hija, estaba allí, y me di cuenta de que también era consciente de la tensión que se había creado entre nosotras. Me miró con una mirada que, aunque silenciosa, parecía preguntar qué pasaría después. Sabía que comprendía la gravedad de la situación, pero al mismo tiempo sabía que intentaba evitar una confrontación. Como madre, siempre he tenido ese instinto protector para evitar discusiones e incomodidad, pero en ese momento supe que debía seguir mi instinto de ser honesta, incluso si eso significaba crear incomodidad. Cuando Lucas llegó, me dio un abrazo apresurado, como intentando aliviar la tensión, pero sabía que la conversación no podía posponerse. Yo necesitaba hablar y él necesitaba escuchar. «Lucas, tenemos que hablar», dije con calma, pero en tono serio. Me miró sorprendido, quizá esperando que ignorara lo sucedido, pero se equivocaba. Ya no iba a callarme, no por miedo, sino por la necesidad de ser respetada. ¿Sobre qué, mamá? Respiré hondo, armándome de valor. No se trataba de discutir ni pelear, sino de hacerme oír. Respecto a lo que dijiste en el almuerzo, soy tu madre, y nunca imaginé que me tratarían así, y menos tú. Hubo un largo silencio, y pude ver que empezaba a comprender el peso de sus palabras. No me interrumpió, lo cual me alivió un poco, porque me di cuenta de que estaba dispuesto a escuchar. Me hiciste sentir que mi vida, mi camino,
Mis decisiones no valían nada. Me presentaste ante los demás como alguien insignificante, como alguien que no ha madurado. Esto no solo me duele, sino que también es irrespetuoso. Me miró con lágrimas en los ojos y por un instante pareció completamente perdido, sin saber cómo manejar la situación. Sabía que no pretendía hacerme daño, pero lo que importaba era cómo reaccionaría ahora. Mamá, no quise hacerte daño, solo estaba bromeando. Nunca pensé que te dolería tanto. Lo miré con seriedad, pero sin enojo. No quería pelear. Quería que comprendiera cuánto me habían afectado esas palabras. Lucas, tienes que entender que, como tu madre, siempre he estado a tu lado, apoyándote. No necesito validación, pero tampoco puedo ser irrespetada. Lo que hiciste no fue una broma. Y si no reacciono ahora, permitiré que vuelva a suceder. Sabía que esta conversación no se trataba de quién tenía razón o no. Se trataba de enseñarle respeto, de mostrarle que las palabras tienen poder, que a menudo el impacto de nuestras acciones va más allá de lo que imaginamos. Permaneció en silencio un buen rato, reflexionando, hasta que, con un profundo suspiro, se acercó y dijo: «No sé qué me pasó, mamá. Lo siento mucho. Nunca quise hacerte sentir así. Sabía que lo sentía, pero la herida seguía ahí y tardaría más en sanar. Lo que quería era que comprendiera el valor del respeto, no solo con palabras, sino también con hechos». Después de hablar con mi hijo Lucas, sentí que se me quitaba una gran carga de encima. Claro que, a pesar de la disculpa, sabía que el dolor no desaparecería al instante. Pero lo importante en ese momento era que él había empezado a reflexionar sobre el impacto de sus palabras. Y, aún más importante, había demostrado, por primera vez, su disposición a escuchar y comprender. Y para mí, eso fue un gran paso. Me quedé allí sentada, intentando procesar la situación. La sensación de falta de respeto que sentí durante el almuerzo todavía me revolvía el estómago, pero al mismo tiempo sentí un pequeño alivio al saber que Lucas había reconocido que sus palabras no eran solo una broma desafortunada. Eran más que eso. Eran un reflejo de lo que, durante mucho tiempo, sentí como una relación desconsiderada. Pero como madre, siempre intenté comprender los sentimientos de mis hijos, y en ese momento vi que lo sentía de verdad. Aún así, lo que estaba en juego ahora no era solo lo que él pensaba, sino lo que yo, como su madre, sentía. Sabía que el perdón no sería instantáneo. Lo ocurrido en ese almuerzo me había marcado, pero sabía que el perdón era esencial para que nuestra relación avanzara. Pero al mismo tiempo, perdonar no significaba olvidar. No significaba dejar que siguiera tratándome así. Necesitaba ser clara al respecto, y no quería que Lucas se sintiera cómodo con la idea de que sus palabras pudieran herirme y yo no reaccionaría. El resto de la tarde transcurrió en silencio, pero a la vez lleno de reflexión. Cuando regresé a la sala, Lucas estaba sentado en el sofá, aparentemente reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Sabía que intentaba comprender qué había provocado en mí una reacción tan fuerte, y en ese momento sentí que la mejor manera de avanzar era tener una conversación más profunda con él, donde ambos pudiéramos hablar abiertamente de nuestros sentimientos. Ya no quería ser la madre que guardaba silencio en situaciones incómodas. Sabía que debía restablecer el respeto, pero al mismo tiempo quería que él supiera cuánto me habían afectado esas palabras. Cuando me senté a su lado, vi que estaba aprensivo, como si esperara que lo culpara, pero ese no era mi objetivo. Solo quería entender qué lo llevó a actuar así y, sobre todo, explicarle cómo me sentía, de madre a hijo. Lucas, el problema no es solo lo que dijiste, sino lo que significó para mí. Nunca me han preocupado los títulos ni el reconocimiento, pero siempre me he dedicado a dar lo mejor de mí para ti y nuestra familia. Cuando dijiste lo que dijiste, fue como si yo fuera invisible para ti, como si todo lo que hacía no significara nada. No dijo nada de inmediato, pero pude ver un arrepentimiento genuino en sus ojos. Aunque había cometido un error, quería que comprendiera la importancia de la comunicación abierta. Necesitaba entender que la relación entre madre e hijo debe basarse en el respeto, y que las palabras tienen el poder de sanar, pero también de herir. Sabía que Lucas no era cruel, pero sus palabras revelaron algo que no había comprendido del todo: la distancia que había crecido entre nosotros con los años. Me di cuenta de que él,
A pesar de su exitosa carrera y vida, lidiaba con sus propias inseguridades y quizás, de alguna manera, proyectaba sus sentimientos en mí. De alguna manera, me veía como alguien que no estaba a la altura de sus logros, alguien que se estaba quedando atrás, y eso me hizo reflexionar aún más. Esta revelación me hizo ver lo que estaba pasando entre nosotros de otra manera. No se trataba solo de una broma desafortunada, sino de la distancia que había crecido entre nosotros con los años. Yo, como su madre, siempre había estado ahí, pero sentía que realmente lo veía como un hombre capaz, ¿o seguía siendo ese chico al que debía proteger? La idea de que me viera tan superficialmente, como alguien que nunca maduró, me dolió muchísimo. Pero, más importante aún, esta situación sacó a la luz algo que debía afrontar: la necesidad de que empezáramos a mirarnos con más profundidad y comprensión. Quería ser más que la madre que él creía conocer. Quería ser alguien a quien respetara, alguien con quien pudiera contar no solo en momentos de necesidad, sino alguien con quien pudiera compartir de verdad su vida. Se levantó y por primera vez ese día se acercó y me abrazó. No fueron palabras, pero ese gesto lo dijo todo. Sabía que empezaba a comprender la gravedad de la situación. Ya no tenía ese aire de superioridad, sino la humildad de quien reconoce su error. Lo siento, mamá. No quise hacerte daño. Solo no sé qué me pasó. Mereces mucho más respeto que eso. Lo apreté, correspondiendo el abrazo, pero no dije nada. El perdón, en ese momento, se estaba dando sin prisas, sin forzar ninguna conclusión. Sabía que el proceso de reconciliación apenas comenzaba. Y, por mucho perdón que se ofreciera, la construcción de nuestra relación entraría en una nueva fase. Una fase en la que ambos aprenderíamos a respetarnos, a valorarnos, y donde la comunicación real, sincera y sin prejuicios se convertiría en la base de lo que estaba por venir. Después de esa tensa comida familiar, pasé un buen rato pensando en todo lo sucedido. El silencio tras salir de la habitación me hizo reflexionar profundamente sobre lo que realmente esperaba de mi relación con Lucas. No se trataba solo del dolor de ese momento, sino de lo que él había revelado en sus palabras. Sabía que no podía permitir que ese episodio fuera el final de algo importante, sino el comienzo de un cambio. Había crecido enseñándoles a mis hijos que las palabras importan, que el respeto es la base de cualquier relación. Y por mucho dolor que me hubiera invadido, no podía dejar que las cosas se quedaran así. Necesitaba ser clara con Lucas y conmigo misma. Lo que dijo no fue solo un comentario desconsiderado, era el reflejo de algo que estaba sucediendo en nuestra relación y que debíamos afrontar. Cuando Lucas vino a verme después de comer con esa disculpa sincera, algo en mi interior se reconfortó. Lo sentía, pero lo que más me conmovió fue la sinceridad de su gesto. Ya no era una broma ni un simple error, sino un reconocimiento de que se había excedido y, lo más importante, de que estaba dispuesto a aprender de ello. No me di cuenta de cuánto podían afectarte mis palabras, mamá. Me siento fatal por decir eso. El tono de Lucas me hizo darme cuenta de que finalmente estaba viendo el impacto de sus acciones. Sabía que no era cruel, pero empezaba a comprender el peso de sus palabras. Lo abracé y en ese momento comprendí que, aunque la herida seguía ahí, la reconciliación comenzaba. Sabía que el proceso de sanación sería largo. No sería solo una conversación o una disculpa lo que restauraría nuestra relación. Requeriría tiempo, paciencia y, sobre todo, esfuerzo de ambas partes. Yo, como madre, necesitaba empezar a comprender que, a menudo, nuestras acciones pueden malinterpretarse, que nuestros hijos tienen sus propias luchas internas y que, a veces, nuestras buenas intenciones pueden no verse como esperábamos. Y, por otro lado, Lucas necesitaba aprender a respetarme como persona, no solo como su madre. No debía ser una figura que solo existiera para complacerlo o satisfacer sus necesidades. Cuando pasamos por situaciones como esta, nos damos cuenta de que el mayor desafío no es perdonar, sino permitir que la otra persona demuestre que está dispuesta a cambiar. Sabía que Lucas no quería lastimarme, pero necesitaba comprender el impacto de sus palabras. Necesitaba darse cuenta de que el dolor causado por un comentario puede repercutir mucho más allá del momento en que se dice. Y yo estaba dispuesta a guiarlo en este proceso, pero él necesitaba estar dispuesto a escuchar.
En los días siguientes, todo empezó a volver a la normalidad, pero algo había cambiado. Lucas se acercó más, no de forma forzada, sino con una perspectiva nueva, más madura y consciente. Me invitó a almorzar varias veces, me incluyó en conversaciones sobre su vida personal y, lo más importante, empezó a abrirse de una manera que no había visto en años. Fue durante uno de estos almuerzos que, después de una larga conversación sobre el trabajo, la familia y la vida en general, me dijo algo que me conmovió profundamente. Mamá, no sé cómo siempre has sido tan fuerte. Ahora entiendo cuánto tuviste que luchar y sacrificarte por mí y por nuestra familia. Siento que, durante mucho tiempo, no te vi como la mujer increíble que eres. Lamento no haberlo reconocido antes. En ese momento, me di cuenta de que la reconciliación entre nosotros no sería solo cuestión de palabras, sino de hechos. El verdadero perdón ocurre cuando somos capaces de reconocer nuestros errores y buscar un cambio real. Y eso fue lo que vi en Lucas. Estaba dispuesto a hacer más que disculparse. Estaba dispuesto a verme de una manera nueva, a reconocer el valor de todo lo que hice por él, por nuestra familia. Sabía que el perdón no se resolvería de golpe. Reconstruir la confianza lleva tiempo, y aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer, sentí que, por primera vez, Lucas y yo nos entendíamos de una manera más profunda y genuina. Él empezaba a comprender que ser madre no se trata solo de dar, sino también de ser vista, reconocida y respetada. Con el tiempo, nuestra relación se volvió más equilibrada. Empecé a abrirme más, a compartir más mis sentimientos y, en cierto modo, también aprendí a dejar de ser solo la madre que corrige y a ser la madre que escucha, la madre que apoya. Lucas, a su vez, aprendió a respetar mis límites y a valorar mi presencia, no solo por ser su madre, sino por quien soy. Y mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el verdadero perdón ocurrió cuando ambos empezamos a aprender a mirarnos con más empatía, más compasión y, sobre todo, con más respeto. Después de aquella comida familiar que lo cambió todo, mi vida cambió. A veces pensamos que el perdón y la conversación resuelven las cosas al instante, pero lo cierto es que construir una relación sólida y sana requiere paciencia y, aún más, la disposición a dar y recibir. Sabía que la situación con Lucas no se resolvió solo porque se disculpara. Requería más que eso. Él necesitaba entender lo que significaba para mí, y yo necesitaba entender lo que realmente sentía. En los días siguientes, la vida pareció volver a la normalidad, pero sabía que la verdadera transformación no era algo inmediato. Lucas y yo empezamos a abrirnos más, y a partir de estas conversaciones pude ver cómo cambiaba la dinámica de nuestra relación. Él, antes tan distante, empezó a acercarse, pero el cambio más grande no se produjo solo en su comportamiento, sino en mí. También estaba aprendiendo, más que nunca, a darle el espacio que necesitaba para crecer, a confiar en que era capaz de forjar su propio camino sin que yo tuviera que estar siempre presente, guiándolo en cada paso. Es curioso cómo, a medida que envejecemos, nos damos cuenta de que lo más importante es dar a los demás la oportunidad de encontrarse a sí mismos, de aprender de sus propios errores y aciertos. Ya no podía ser la madre que lo controlaba todo, que siempre lo solucionaba todo. Necesitaba darle espacio a Lucas para que fuera el hombre en el que se estaba convirtiendo, así como yo intentaba ser la mujer que él empezaba a ver. Pero el reto, para mí, fue aprender a hacerlo sin perderme, sin sentirme descartada ni olvidada. Una mañana, Lucas me invitó a un café. Tenía la costumbre de invitarme a estos pequeños momentos, algo que no había hecho antes. Cuando me senté con él, lo primero que dijo fue: «Mamá, quería agradecerte de nuevo por todo. Sé que mis palabras te hieren, pero quiero que sepas que estoy intentando cambiar. Quiero ser mejor». Esas palabras me conmovieron profundamente. No le fue fácil abrirse así, y sabía que la sinceridad estaba presente. Pero lo que realmente notaba era que estaba empezando a madurar, no solo con palabras, sino con acciones. Estaba reconociendo sus defectos y, lo más importante, estaba dispuesto a cambiar. Eso, para mí, significaba que nuestra relación aún tenía futuro, que aún podíamos construir algo juntos. Lucas, sé que lo estás intentando. Y, más que nunca, veo que te esfuerzas por hacer las cosas de otra manera. Pero lo que necesitas entender, hijo,
es que no se trata solo de disculparse. Lo que importa es la acción, el esfuerzo continuo por ser la persona que dices que quieres ser. Me miró fijamente y sentí que realmente me escuchaba. Le estaba dando espacio para crecer, pero también lo estaba invitando a comprometerse de verdad, no solo conmigo, sino consigo mismo. Con el paso de las semanas, nuestra relación cambió, y con ello, también empecé a ver a Lucas de otra manera. Antes, era el hijo que siempre necesitaba guía y protección. Ahora, lo veía como un adulto que, aunque seguía necesitando mi apoyo, se estaba convirtiendo en alguien que podía caminar solo. Este proceso no fue fácil para mí porque, como madre, siempre he tenido el instinto de proteger, pero ahora necesitaba aprender a respetar su independencia, a reconocer que tenía sus propias luchas y que no me correspondía intervenir en cada paso. Fue una noche tranquila, mientras veíamos una película juntos, que me di cuenta de cuánto había madurado nuestra relación. Lucas, que antes siempre había sido tan reservado, ahora hablaba abiertamente de sus dificultades, sus inseguridades e incluso de los retos laborales. Yo, a su vez, aprendí a no juzgar, a escuchar más y a aconsejar solo cuando él me los pedía. Poco a poco, me fui convirtiendo en una madre que respetaba los límites de su hijo, pero sin perder mi esencia. Mamá, sé que no soy perfecta, pero la verdad es que hoy me siento más cerca de ti que nunca. Nunca me di cuenta de cómo las pequeñas cosas que hiciste por mí me ayudaron a convertirme en quien soy. Estaba tan concentrada en mi propio mundo que no vi cuánto siempre estuviste ahí. Gracias por nunca rendirte. Esas palabras, que nunca imaginé que escucharía, reflejaban todo el esfuerzo que Lucas había puesto en nuestra relación. Ya no era una simple disculpa. Estaba empezando a comprender, a madurar, y eso me dio una sensación de paz, como si por fin hubiéramos encontrado nuestro lugar juntos. Y yo, como madre, sentí que también estaba cambiando. Ya no era esa mujer que siempre necesitaba resolver problemas. Estaba aprendiendo a ser la madre que escucha, que apoya, pero también que da espacio para que su hijo tome las riendas de su vida. Me di cuenta de que la verdadera fuerza de una madre no reside en controlarlo todo, sino en confiar, en saber que, llegado el momento, su hijo podrá seguir el camino que eligió. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos, suscríbete al canal. Nos ayuda mucho a seguir compartiendo historias como esta. Cada día que pasaba, me sentía más en paz con la decisión que tomé de no dejar que esa falta de respeto entre Lucas y yo definiera el curso de nuestra relación. El silencio inicial fue difícil, pero la reflexión que siguió, tanto de él como de mí, sacó a la luz algo importante: la necesidad de reconocimiento, no solo de él, sino también de mí. Aunque era difícil asimilar las palabras que usaba, sabía que no tenía mala intención. Expresaba algo que quizá ni siquiera él comprendía del todo, una insatisfacción interna con lo que experimentaba, que, de alguna manera, se proyectaba en mí. Durante mucho tiempo, se sintió presionado a lograr algo que no podía definir. Quizás buscaba validación, quizás reconocimiento que, por alguna razón, creía encontrar rápida y fácilmente, incluso en las palabras que usaba para describir a su madre. En los días siguientes, empecé a darme cuenta de que, mientras él atravesaba este proceso de autodescubrimiento, yo también necesitaba el mío. Ya no quería ser la madre que siempre esperaba reconocimiento, sino la madre que se enorgullecía del camino que había recorrido, sin importar lo que pensaran o dijeran los demás. Y, al comprender esto, empecé a liberarme un poco más de la idea de que mi valor dependía de la percepción ajena. Fue un jueves por la tarde, después de una larga semana de trabajo y reflexión, cuando Lucas volvió a acercarse a mí. Estaba en la cocina, preparando la cena, cuando entró, más serio que de costumbre. Me quedé allí, esperando a que se acercara, porque sabía que la conversación aún no había terminado. Mamá, quería hablar contigo una vez más. Sé que la última vez las cosas se pusieron un poco tensas, pero quería disculparme de nuevo. He estado pensando mucho en lo que dijiste, en cuánto te lastimé. No era mi intención. Lo observé atentamente. Sabía que esta vez hablaba con el corazón. No se disculpaba solo porque creía que eso era lo que yo quería oír, sino porque empezaba a comprender el impacto que sus palabras habían tenido. Lucas, sé que no me hiciste daño a propósito. Yo también tengo mis defectos, y no te lo digo para que te sientas mal.
Lo que quiero que entiendas es que, como madre, nunca he buscado nada más que verte bien. Y lo que realmente espero de ti es que reconozcas quiénes somos como familia. Guardó silencio un rato, reflexionando sobre lo que había dicho, y me di cuenta de que ese silencio no era incómodo, sino un momento de introspección. Algo estaba cambiando en ambos, y por primera vez sentí que realmente asimilaba todo lo que estábamos viviendo. Sé que me quieres, y sé que yo también te quiero, mamá. Pero durante mucho tiempo me preocupé tanto por lo que los demás pensaran de mí, por lo que hacía con mi vida, que terminé descuidando lo que realmente importa. Siempre te vi como alguien fuerte, alguien que siempre lo tenía todo bajo control, pero ahora veo que también tienes tus luchas, tus momentos de fragilidad. Lamento no haberme dado cuenta antes. Me costó escuchar esas palabras porque, de alguna manera, siempre sentí que él veía mi fuerza como algo que lo alejaba. Lo veía como mi hijo, alguien que siempre fue mi orgullo, pero también alguien que no sabía si estaba listo para afrontar sus propios desafíos sin sentirse presionado a ser perfecto. Lucas, nadie es perfecto y no necesitas serlo. Siempre quise que fueras tú mismo. Y ahora, al ver este cambio en ti, me doy cuenta de que solo intenté darte lo mejor. A veces, el mayor desafío es permitir que los demás también se vean a sí mismos, con sus propios errores y aciertos. Me miró a los ojos y sentí que la conexión entre nosotros había cambiado para siempre. Ya no se trataba de que él se justificara o se disculpara. Se trataba de una verdadera reconciliación. Ya no necesitaba ser la mujer que lo corrigía constantemente, ni él necesitaba ser el hijo que intentaba cumplir expectativas que él mismo no podía definir. En los días siguientes empezamos a hablar más de nuestras vidas, de lo que nos hacía daño y también de lo que nos hacía felices. Lucas empezó a incluirme más en su vida, no solo como su madre, sino como alguien con quien podía contar para hablar de sus miedos, sus victorias y sus fracasos. También empecé a ser más abierta, más dispuesta a compartir mis inseguridades, algo que, como madre, rara vez hacía. El dolor que sentí en el almuerzo familiar, con esas palabras duras e irrespetuosas, empezó a disiparse a medida que nuestra comunicación se volvía más sincera. El respeto se restableció, no por la fuerza de una disculpa, sino por la disposición de ambos a comprendernos. Sabía que nuestro camino distaba mucho de ser perfecto. Siempre habría desafíos y se cometerían errores, pero lo importante era que, en ese momento, Lucas y yo estábamos aprendiendo a escucharnos de verdad. Y eso, para mí, significaba más que cualquier reconciliación rápida o superficial. La verdadera paz que sentí no vino solo del perdón, sino de una profunda comprensión de que, al darnos espacio unos a otros, podemos verdaderamente crecer juntos. La relación entre madre e hijo, a lo largo de los años, ha estado marcada por muchos altibajos. De jóvenes, esperamos que todo suceda rápido, que la comprensión y el respeto sean instantáneos, pero la vida nos enseña, poco a poco, que las cosas toman tiempo para construirse. Y, después del almuerzo que lo cambió todo, y la conversación sincera que tuvimos, el camino de Lucas y el mío comenzó a madurar. Pero, como en cualquier camino, esta reconciliación no se daría de la noche a la mañana. En los primeros días después de nuestra conversación, me di cuenta de que algo había cambiado. Lucas, sutilmente, empezó a abrirse más. Empezaba a verse a sí mismo con mayor madurez, más consciente de sus actos. Aquellas duras palabras que dije en el almuerzo seguían en mi mente, pero sentía que, poco a poco, el perdón se renovaba no solo con palabras, sino con pequeños gestos cotidianos. La vida, a pesar de sus inmensos desafíos, también ofrece oportunidades de aprendizaje constante, y cada día que pasaba, sentía que aprendía algo nuevo sobre mi relación con mi hijo. Ya no necesitaba ser la mamá perfecta, la que todo lo sabe y todo lo resuelve. Estaba aprendiendo a ser más humana, más vulnerable, y al mismo tiempo más dispuesta a darle espacio, sin abandonar el amor incondicional que siempre le he tenido. Fue un martes lluvioso que, mientras estaba en casa organizando algunas cosas, Lucas apareció en la puerta, como si quisiera hablar de nuevo. Sabía que quería hablar de cómo se sentía, pero antes de que dijera nada, ya sabía lo que quería. La diferencia era que ahora estaba más tranquilo, más equilibrado, y, a diferencia de antes, parecía saber qué quería lograr con esa conversación. Mamá, sé que nuestra relación nunca ha sido fácil, pero honestamente,
Estoy empezando a darme cuenta de muchas cosas sobre mí, sobre lo que esperaba de ti y lo que realmente necesitaba. Lo observé atentamente. Sabía que era más consciente de lo que decía, más dispuesto a afrontar sus propios errores, pero lo que quería saber era cómo se sentía respecto a nuestra relación. Esas palabras, una vez más, me demostraron que estaba evolucionando, no solo en su carrera, sino como ser humano, como hijo. Sé que te lastimé, mamá, y también sé que, durante mucho tiempo, esperé de ti más de lo que debía. Te veía como una fuente de fortaleza, pero al mismo tiempo nunca te di el reconocimiento que mereces por todo lo que has hecho por mí y nuestra familia. Estaba tan centrada en mí misma que no me di cuenta de lo mucho que estabas ahí, siempre tan fuerte. Me miró con sinceridad y por primera vez vi al hombre en el que se estaba convirtiendo. No solo el hijo que siempre supe que era, sino alguien dispuesto a crecer. Ya no se trataba de que yo fuera la madre perfecta, sino de que ambos fuéramos humanos y aprendiéramos el uno del otro. Lucas, lo más importante es que estamos aquí, ahora. También he aprendido, con el tiempo, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo. También tengo mis debilidades e inseguridades, y a lo largo de este camino me doy cuenta de que a veces los niños nos ven de una manera que nosotros mismos no podemos ver. No necesitas admirarme como alguien perfecto, sino como alguien que está a tu lado, para apoyarte cuando lo necesites. Se hizo un silencio cómodo entre nosotros. Sabía que Lucas asimilaba todo lo que le decía y al mismo tiempo empezaba a comprender que, como hijo, también formaba parte del proceso de crecimiento. Ya no quería ser la madre salvadora, la que siempre lo soluciona todo. Quería ser la madre que apoya, que confía, que da espacio, pero que nunca abandona. Ese momento, en aquella tarde lluviosa, marcó un antes y un después en nuestra relación. Ya no quería que las palabras de Lucas me afectaran tan profundamente. No porque no las valorara, sino porque sabía que él se esforzaba. Se esforzaba por ser mejor, por comprenderme y, sobre todo, por comprenderse a sí mismo. En los días siguientes, siguió mostrando señales de madurez. Empezó a pedirme consejos con más frecuencia, no solo sobre el trabajo, sino también sobre su vida personal. Empezó a abrirse más sobre sus inseguridades, lo que para mí fue un gran paso. Él, que antes parecía tan cerrado, ahora me permitía entrar en su mundo. Y poco a poco me di cuenta de que, así como él aprendía a respetarme, yo también aprendía a respetar sus límites. No necesitaba ser el hijo perfecto que yo idealizaba. Necesitaba ser quien era, con todos sus defectos, inseguridades y cualidades. Y, como madre, mi papel era apoyarlo en este proceso, sin expectativas irrealistas, pero con amor incondicional. Los días posteriores a nuestra conversación fueron reveladores para ambos. No se trataron solo de palabras y promesas, sino de acciones y cambios reales. A lo largo de la vida, aprendemos que los mayores desafíos no son solo los que enfrentamos solos, sino también los que enfrentamos con otros, especialmente con quienes más amamos. Y, para mí, la relación con mi hijo Lucas fue, sin duda, el mayor desafío y la mayor recompensa. Ya no intentaba comprender qué había hecho mal. Sabía que, como madre, siempre había intentado hacer lo mejor para él, pero también sabía que no siempre era lo que él necesitaba o esperaba. La verdadera evolución estaba ocurriendo ahora. Ya no se trataba de lo que él pensara de mí, sino de nuestra disposición a cambiar y crecer como personas, como familia. En los días posteriores a nuestra conversación, Lucas siguió mostrando señales de transformación. Empezó a ser más abierto sobre sus emociones, sus inseguridades, y por primera vez pude verlo con mayor profundidad. Se estaba volviendo más humano, más vulnerable, y eso me hizo sentir una conexión más profunda con él. Sin embargo, lo que realmente me conmovió fue que él aprendiera a respetar mis sentimientos. Empezó a escucharme con más atención y a comprender el impacto de las palabras y los gestos en nuestra relación. Ya no buscaba solo la validación externa, sino algo más significativo: la validación interna, una comprensión de quién era realmente y lo que representaba en su vida. Aunque le había dado el espacio necesario para crecer, sabía que mi papel no era solo escucharlo. También necesitaba seguir siendo una fuente de apoyo, pero al mismo tiempo una fuente de sabiduría. Con el paso de los días, vi a Lucas convertirse en un hombre más equilibrado,
más consciente de sus acciones y más dispuesto a construir una relación sana y genuina, no solo conmigo, sino con todos los que lo rodeaban. Fue un viernes por la noche, después de un largo día de trabajo, cuando Lucas me invitó a salir. Sabía que estaba cansada, pero aún así me invitó con una sonrisa tímida. «Mamá, sé que estamos pasando por un momento de cambios, pero me gustaría invitarte a cenar. Quiero agradecerte de nuevo. Quiero mostrarte cuánto he aprendido de todo esto». Lo miré y vi a un hombre que no solo intentaba corregir los errores del pasado, sino que también quería demostrar que estaba listo para seguir adelante. Estaba dispuesto a redimirse, y al hacerlo, me dio algo que nunca esperé, la certeza de que realmente comprendía el valor de nuestra relación. Durante la cena, hablamos de todo lo que habíamos pasado. Lucas compartió más sobre sus desafíos personales, y yo, por mi parte, le abrí mi corazón, diciéndole cuánto me había dolido la situación, pero también lo feliz que me sentía al ver su esfuerzo. Ya no se trataba de lo que había sucedido en el pasado, sino de lo que estábamos construyendo ahora, en el presente. Esa cena fue más que una simple comida. Simbolizó una nueva etapa en nuestra relación. Vi que, a lo largo de todos estos meses, ambos nos permitimos crecer, aprender y, sobre todo, perdonar. Perdonándonos no solo por las malas palabras o los errores cometidos, sino por no habernos podido comunicar plenamente hasta ese momento. Lucas, con su esfuerzo, estaba reconstruyendo el respeto entre nosotros, pero al mismo tiempo también estaba empezando a construir una relación que, hasta ese momento, no creía posible. No esperaba que fuera perfecto, pero pude ver que estaba listo para ser el mejor hijo posible, y en el fondo sabía que eso era suficiente. Lo que importa no es la perfección, sino la voluntad de aprender, crecer juntos y respetarnos. El perdón no es un acto único, sino un proceso continuo que requiere el esfuerzo de ambas partes. Al final de la noche, mientras caminábamos hacia casa, Lucas me miró y dijo: «Mamá, hoy más que nunca me doy cuenta de lo mucho que has hecho por mí. Sé que te lastimé, pero quiero que sepas que ahora comprendo de verdad el valor de lo que has hecho y sigues haciendo por mí. Te respeto y, más que eso, te admiro». Lo abracé, sintiendo una sensación de paz y gratitud. Ya no se trataba de lo que había dicho o no había dicho en el pasado. Se trataba de lo que estábamos viviendo en el presente, del nuevo vínculo que estábamos construyendo. Sabía que nuestra relación nunca sería perfecta, pero a lo largo de todo aprendimos a ser más honestos, más comprensivos, más humanos, y eso, para mí, fue el mayor triunfo. Pasaron los días y las conversaciones entre Lucas y yo se hicieron más frecuentes y significativas. Ya no estaban lastradas por un silencio incómodo ni una incomodidad inexplicable, sino con la ligereza de dos adultos que finalmente se entendían. Siempre supe que la relación entre madre e hijo es una de las más complejas, pero también una de las más hermosas que existen. Y, después de tantos altibajos, sentí que la relación con Lucas entraba en una nueva etapa, una etapa de respeto mutuo, comprensión y, sobre todo, de aprendizaje continuo. Lo que me llamó la atención últimamente fue cómo Lucas empezó a abrirse de verdad. Antes, siempre parecía cerrado, más interesado en los logros externos que en lo que realmente sucedía en su interior. Él, que siempre tuvo una carrera brillante y un camino aparentemente sencillo, empezaba a darse cuenta de que, a menudo, el mayor desafío es el viaje interior. Y, en cierto modo, yo también estaba en ese viaje de autodescubrimiento. Fue una tarde tranquila, cuando apareció inesperadamente en mi casa, que sentí que nuestra relación se había transformado de verdad. Estaba más tranquilo, más centrado, como si estuviera más a gusto consigo mismo. No venía con una conversación superficial, sino con el deseo de compartir algo más profundo. «Mamá, quería decirte algo. He estado reflexionando mucho sobre lo que dijiste, sobre cómo vivía mi vida buscando constantemente validación y sin darme cuenta de lo que realmente importaba». Lo observé atentamente. Algo en su tono de voz y su forma de expresarse me indicó que no solo estaba reflexionando sobre mí, sino sobre sí mismo. Por fin había alcanzado la comprensión que yo esperaba. Creo que, durante mucho tiempo, me preocupé más por lo que los demás pensaran de mí
que por quién soy realmente. Y, al hacerlo, te falté al respeto, mamá. Te veía como alguien que siempre tenía todo bajo control, pero no veía tus vulnerabilidades, tu dolor. Estaba tan centrada en mí misma que no me di cuenta de cuánto estabas ahí, a mi lado, con todo lo que necesitaba. Cuando me lo dijo, no fue solo una disculpa. Fue una revelación, un despertar que, para mí, superó mis expectativas. Por fin se veía a sí mismo de otra manera, y al hacerlo, también me veía a mí con más claridad. Ya no era la relación de madre e hijo, sino la de dos personas que se reconocían como seres humanos, con defectos y vulnerabilidades, pero también con fuerza y el deseo de hacer lo correcto. Lucas, esto me hace ver que realmente estás aprendiendo. No se trata de ser perfecto, sino de comprender que todos tenemos nuestros desafíos y que necesitamos aprender unos de otros. Él asintió, como si mis palabras realmente tuvieran un profundo significado para él, y, en ese momento, supe que nuestra relación se estaba construyendo de una manera más sólida y madura. Ya no se trataba de una madre intentando proteger a su hijo de todo, sino de dos personas dispuestas a crecer juntas, a aprender de sus errores y a respetarse de verdad. En los días siguientes, Lucas y yo empezamos a tener conversaciones más profundas. Él me buscaba no solo para pedirme consejos laborales, sino también para hablar de su vida personal, sus miedos y sus planes. Yo, a su vez, también me abría más, compartiendo con él no solo mis experiencias, sino también mis inseguridades, cosas de las que nunca antes había hablado. La relación que antes era solo de madre e hijo se estaba transformando en una relación entre dos adultos que se respetaban y, lo más importante, se veían. Mamá, nunca me pediste nada y siempre estuviste ahí para mí en los momentos más difíciles. Me siento culpable por no haberme dado cuenta de lo fuerte que eras, por pensar que siempre eras la única que tenía el control. Supe en ese momento que no solo hablaba de mí, sino de lo que ahora entendía como verdadera fuerza. Empezaba a comprender que la fuerza de una persona no reside solo en sus logros externos, sino también en cómo lidia con sus debilidades, sus limitaciones y su dolor. Durante los meses siguientes, Lucas siguió mostrando más apertura, más disposición a aprender de las situaciones de la vida. Ya no era el hijo que solo buscaba validación. Se estaba convirtiendo en alguien que finalmente comprendía el valor de la relación que compartíamos. Sabía que, aunque los errores del pasado no se podían borrar, lo que importaba era lo que estábamos construyendo ahora. Y yo también estaba cambiando. No porque quisiera complacerlo, sino porque yo misma estaba aprendiendo a darle el espacio necesario para crecer. Yo, que siempre pensé que mi rol como madre era proteger, ahora sabía que también era apoyar sin asfixiar, confiar sin perder mi esencia. La relación entre nosotros ya no estaría marcada por las exigencias, sino por el respeto. Con el paso del tiempo, mi relación con Lucas se transformó de una forma que jamás imaginé. Lo que antes parecía una situación llena de resentimientos y malentendidos se convirtió en un aprendizaje constante, donde madre e hijo descubrieron nuevos significados del respeto, el amor y la convivencia. Ya no se trataba de lo que yo esperaba de él, ni de lo que él esperaba de mí, sino de construir una relación basada en la comprensión y la auténtica valoración mutua. Sabía que el perdón no era algo puntual, sino un proceso continuo, y con cada gesto de Lucas sentía que recuperaba gradualmente la confianza que antes se había quebrantado. Me demostró, con cada acción, que estaba dispuesto a ser más consciente, más presente, no solo como hijo, sino como un ser humano que, como yo, también tenía sus defectos, pero se esforzaba por ser mejor. La lección más importante que aprendí de este proceso fue que el reconocimiento no se basa solo en palabras, sino en acciones. Ya no necesitaba que se disculpara una y otra vez. Necesitaba verlo cambiar, crecer, y lo estaba haciendo de una manera que no esperaba. Su transformación ya no se trataba de complacerme, sino de convertirse en el hombre que estaba destinado a ser, con respeto y sin presiones externas. Un día, después de una larga jornada de trabajo, Lucas me invitó a tomar un café. Lo noté más relajado, más tranquilo, como si el crecimiento que tanto anhelaba finalmente se estuviera haciendo realidad. Nos sentamos en una cafetería sencilla, con ese ambiente acogedor que me hizo sentir en paz.
Mamá, quería decirte que, más que nunca, entiendo por lo que pasaste. Siempre pensé que hacía las cosas bien, pero ahora me doy cuenta de lo centrada que estaba en mí misma. No veía más allá de mis propias necesidades, y eso me distanció de lo más importante. Lo miré fijamente, con una sensación de alivio y gratitud. Ya no era una conversación superficial, sino un intercambio genuino de sentimientos y percepciones. Se estaba volviendo más auténtico, más consciente de sus defectos, y eso, para mí, valía más que cualquier excusa que pudiera haber dado. Sé que siempre he dado mucho por ti, Lucas, pero, sobre todo, siempre he querido verte feliz, sin que tengas que cargar con el peso de lo que otros esperan de ti. Sé que tienes tus propias dificultades y necesito aprender a respetarlas, a darte el espacio que necesitas para ser tú mismo. Me miró profundamente, como si esas palabras tuvieran un significado más profundo. Sabía que lo estaba asimilando todo, pero más que eso, se estaba volviendo más consciente de sus decisiones. Quiero que sepas, mamá, que ahora entiendo lo que siempre quisiste decirme. No se trataba de ser perfecta, sino de ser auténtica, de tener la libertad de ser quien soy, sin tener que ocultar mis debilidades. Y por difícil que haya sido, te agradezco que me lo hayas enseñado. Lo observé en silencio, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. El reconocimiento ya no provenía de palabras vacías, sino de una transformación real desde dentro. Ya no era el hijo que buscaba aprobación a toda costa, sino el hombre que empezaba a aceptarse a sí mismo, con todas sus imperfecciones, y que ahora comprendía el verdadero valor de la relación entre madre e hijo. En los días siguientes, nuestra comunicación se volvió aún más fluida. Lucas me buscaba no solo para pedirme consejos sobre su vida profesional, sino también para compartir sus inseguridades y miedos. Estaba aprendiendo a ser la madre que escucha, no solo la que aconseja. Era un rol nuevo, algo que no había experimentado antes, pero que sentía fundamental para el momento que estábamos viviendo. Ya no me veía como la mujer que necesitaba resolver todos los problemas, sino como la mujer que sabía darle espacio a Lucas para resolver sus propios asuntos, pero siempre con el apoyo de una madre que lo amaba incondicionalmente. En un fin de semana tranquilo, cuando estábamos juntos, Lucas me preguntó: «Mamá, ¿alguna vez has pensado en volver a hacer algo por ti, por tus sueños?». Esa pregunta me tomó por sorpresa. Toda mi vida había dedicado la mayor parte de mi tiempo a cuidar de los demás, priorizando siempre las necesidades de mi familia sobre las mías. Pero en ese momento me di cuenta de que Lucas no solo se preocupaba por sí mismo, sino por lo que yo hacía por mí misma. Empezaba a verme como una mujer completa, con mi propia voluntad, mis propios deseos, y eso fue un gran logro para mí. Nunca me he parado a pensarlo mucho, Lucas, pero creo que sí. Quizás sea hora de centrarme más en lo que me hace sentir bien. Ya he hecho mucho por ustedes, y ahora necesito hacer más por mí. Sonrió, y supe que, en ese momento, algo realmente estaba cambiando. No era solo la relación entre madre e hijo lo que estaba evolucionando, sino también el reconocimiento de que la vida no se trata solo de satisfacer las necesidades de los demás. A veces, es necesario darse la libertad de ser uno mismo, sin presiones externas. El tiempo tiene la maravillosa capacidad de transformarnos. Durante los meses posteriores a aquella conversación crucial que tuvimos, me di cuenta de que las cosas entre Lucas y yo ya no eran iguales. El silencio denso y la incomodidad que se respiraba en el ambiente habían desaparecido. El perdón, ese proceso que comenzó en el momento en que decidí levantarme de la mesa y decir que esta sería la última vez que participaría en una conversación humillante, se convirtió en la base de nuestra nueva relación. Yo, que durante tanto tiempo viví intentando complacer, ahora me encontraba en un estado de mayor alivio, donde se estaba produciendo una verdadera evolución. El perdón no era un gesto de debilidad, sino de fortaleza, y, a lo largo de este camino, me di cuenta de que, al perdonarme a mí misma y a Lucas, estábamos construyendo una nueva base para nuestra relación. El perdón no era algo sencillo ni inmediato, sino que se construía día a día, con gestos de comprensión, paciencia y, sobre todo, respeto. Mi relación con Lucas cambió gradualmente. Ya no me veía solo como su madre,
sino como una persona con mis propias luchas y victorias. Empezó a respetarme de una manera que nunca imaginé que fuera capaz. Antes, me veía como alguien que siempre tenía una respuesta lista, alguien que nunca fallaba. Pero, a lo largo de este camino de reconciliación, empezó a comprender que, como cualquier otra persona, también tengo mis debilidades, mis inseguridades y, lo más importante, empezó a valorarlas. Fue un viernes, durante una comida sencilla en mi casa, que esta nueva etapa se me hizo aún más clara. Estábamos allí, como una familia normal, hablando de cosas cotidianas, pero en ese momento había algo diferente en el ambiente. Sentí que la relación era más ligera, más natural. Lucas me miró con una sonrisa sincera y, levantando su copa para brindar, dijo: «Mamá, sé que muchas veces te hice sentir que no eras importante para mí, pero la verdad es que siempre has sido la base de todo. No sería el hombre que soy hoy sin ti». Esas palabras me conmovieron profundamente. Él no solo me reconocía a mí, sino también la importancia que tenía en su vida. Ya no me veía como una mujer siempre en segundo plano, sino como alguien esencial en la formación del hombre en el que se convirtió. Ya no necesitaba disculparse una y otra vez. Demostraba, con sus acciones y palabras, que realmente comprendía el impacto de sus actitudes y el valor de nuestra relación. Sonreí, me conmoví y respondí: «Lucas, no hace falta que lo digas. Sé cuánto me quieres. Lo importante es que ahora estamos aquí, juntos, respetándonos y valorándonos. Eso es lo que más me importa». Me di cuenta de que la mayor victoria no era el perdón en sí, sino la evolución de nuestra relación. Ya no se trataba de lo sucedido en el pasado, sino de lo que estábamos construyendo en el presente. La confianza y el respeto que habían estado ausentes durante tanto tiempo se estaban convirtiendo en la base de nuestra vida juntos, y eso era todo lo que podía pedir. El impacto que esa conversación tuvo en mí fue profundo. Ya no necesitaba esperar a ser reconocida, no porque hubiera perdido el deseo de ser valorada, sino porque, a lo largo de todo esto, me di cuenta de que el reconocimiento más importante era el que tenía para mí misma. Aprendí que, como madre, no debía vivir para complacer a los demás, sino vivir según lo que creía correcto. Y, lo más importante, necesitaba aprender a respetarme, a valorarme como siempre había valorado a los demás. Con el tiempo, Lucas también se dio cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie, ni siquiera la mía, para ser quien era. Empezaba a comprender que el verdadero valor no residía en las expectativas que cumplía, sino en el reconocimiento de su propia identidad. En los días siguientes, nuestra relación siguió evolucionando. Empezó a llamarme con más frecuencia, no solo para hablar del trabajo o la familia, sino también para hablar de los desafíos personales que enfrentaba. Yo, a su vez, también empecé a compartir más sobre mis propias inseguridades y miedos. Ya no necesitaba mantener la postura de tenerlo todo bajo control. Estaba aprendiendo, junto con él, a ser más humana, más vulnerable, pero a la vez más fuerte. Esa noche, cuando Lucas se fue, me senté a reflexionar sobre cuánto había cambiado nuestra relación. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero de alguna manera estaba en paz. La transformación no había sido fácil, pero era absolutamente necesaria para que ambos creciéramos. Después de tantas conversaciones, tantos desafíos y lecciones aprendidas, finalmente sentí que nuestra relación, Lucas y yo, estaba entrando en una fase en la que el respeto y la comprensión mutuos ya no eran algo deseado, sino algo logrado. No fue un proceso rápido, pero fue un camino que, al mismo tiempo, me llenó de gratitud y una profunda sensación de logro. Después de aquella cena que me dejó con el corazón más ligero, donde Lucas se sinceró y habló de cuánto me admiraba y de cuánto estaba madurando, algo definitivamente empezó a cambiar dentro de mí. Ya no se trataba de lo que yo quería de él, ni de lo que él quería de mí, sino de nuestra capacidad de vernos como seres humanos, con defectos, pero también con mucho que ofrecer. En los días siguientes, empecé a notar cómo Lucas estaba más presente en mi vida. Ya no solo buscaba consejos sobre su carrera o su vida personal. Empezó a preocuparse más por mi felicidad, por mis necesidades. Empezó a hacerme preguntas más profundas sobre cómo me sentía, sobre mis planes, sobre lo que quería para mí.
Me invitaba a salir, a conversar, a hacer algo divertido juntos. Había una sensación de ligereza en el ambiente, una sensación de que por fin encontrábamos el equilibrio, un espacio donde ambos podíamos ser nosotros mismos, sin el peso de las expectativas externas y, lo más importante, sin el peso del pasado. Un domingo por la tarde, me invitó a dar un paseo por el parque. Fue algo sencillo, pero significativo. A cada paso, hablábamos de las cosas más triviales, pero a la vez de cosas mucho más profundas. Él habló de sus miedos sobre el futuro, de lo que sentía que aún le faltaba por aprender. Y yo, a mi vez, compartí mis propias experiencias de vida, mis inseguridades, mis victorias y mis derrotas. Nunca imaginé que llegaríamos a este punto, donde nuestra conversación se volvería tan fluida, tan genuina. Lucas se estaba convirtiendo en un hombre más equilibrado y consciente, y yo, como su madre, estaba aprendiendo a ser una madre más presente, más comprensiva y, lo más importante, más dispuesta a dejarlo seguir su propio camino sin perderme en el proceso. Fue ese domingo, mientras caminábamos juntos, que Lucas me sorprendió con una frase que nunca imaginé escuchar de él. Mamá, sé que las cosas entre nosotros nunca han sido fáciles, pero ahora me doy cuenta de cuánta libertad siempre me has dado para ser quien soy. Me doy cuenta de que nunca intentaste cambiarme, siempre me aceptaste como soy, incluso cuando te lastimé. Esas palabras me conmovieron de una forma inexplicable. Fue como si, al decir eso, no solo reconociera sus defectos, sino que también me valorara por cómo siempre intentaba actuar con amor, respeto y comprensión. Finalmente comprendió lo que significa la verdadera aceptación. Sabía que, por muchos desacuerdos y dificultades que hubiera, el amor entre nosotros nunca estuvo condicionado a la perfección, sino a aceptarnos tal como somos. Te quiero, mamá, y quiero que sepas que hoy lo veo todo de otra manera. Te respeto más que nunca y he aprendido a valorarte de una manera que no sabía que era posible. Estas palabras no necesitaban más explicación. El gesto de abrirme el corazón y decirme esto era todo lo que necesitaba oír. No lo decía para complacerme ni para pedir perdón. Lo decía porque realmente lo sentía. Y al escucharlo, supe que la reconciliación que ambos buscábamos estaba sucediendo. Los días siguientes se caracterizaron por una renovada ligereza en nuestra relación. Ya no me sentía como la madre que necesitaba justificarse constantemente, ni él como el hijo que necesitaba demostrar su valía. Empezábamos a vernos de una manera más humana, más honesta, sin las máscaras del pasado. Reconocer nuestras imperfecciones no nos debilitó, sino que nos fortaleció. Durante la cena, mientras discutíamos planes para el futuro, Lucas me miró con una sonrisa tranquila y dijo: «Mamá, sabes que ahora entiendo lo que siempre quisiste enseñarme, que la vida se trata de construir algo real, algo que nace del corazón. Por fin entiendo lo que significa ser auténtico y no buscar reconocimiento a cualquier precio». En ese momento supe que, a lo largo de todo este tiempo, Lucas había aprendido la lección más importante. El verdadero valor no reside en lo que hacemos para que los demás vean, sino en quiénes somos por dentro y en el amor que somos capaces de ofrecer sin expectativas. Sabía que, como madre, había cumplido mi misión lo mejor posible. Pero también sabía que, como mujer, estaba comenzando una nueva etapa. Ya no era la mujer que se ponía en segundo plano para complacer a los demás, sino la mujer que se permitía ser ella misma, que sabía reconocer su valor y, sobre todo, que sabía que su felicidad no dependía de la aprobación de los demás. Lucas se estaba convirtiendo en un hombre que finalmente comprendía lo que significaba la verdadera independencia, no la que nos distancia, sino la que nos permite crecer juntos, respetando los límites y las necesidades de cada uno. Si te gustó la historia, ¿te gustaría ver más historias como esta? ¿O tienes otro tema que te gustaría explorar? Háznoslo saber. Siempre estamos aquí para compartir más contenido y experiencias emocionantes. Muchas gracias por ver el video hasta el final. No olviden suscribirse al canal, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios. Su participación nos ayuda enormemente a seguir compartiéndoles historias como esta.